Pues bienvenidos a este segundo episodio de El Secreto de Hammurabi. Yo soy Sherry y tenemos a mi amigo Tengu. ¿Cómo estás, Tengu? Hola, ¿qué tal? Pues todo bien aquí sobreviviendo el fin del mundo y muy emocionado por estar aquí en otro programa. ¿Tú cómo estás, hermano? Bien. Ahora sí que con cafecito de siempre, para no fallar. De ley. El de ley. Y pues nada, ¿no? El día de hoy nos espera un tema bastante interesante. Un tema en el cual pues tengo que tomar nota porque tú eres el chingón en esto. La nota. Nah. Hay que tomar nota. Así que el día de hoy vamos a hablar de Atlantis. La Atlántida también he visto. La Atlántida. Justamente. El paraíso de los delfines. Cuscotopía. Sí, como el presupuesto del podcast es bajo, no tenemos el FX del fin. Pero Sí, no, claro, no, ya sabes. No, programa de mierda. Pero no hay ningún problema, las ganas es lo importante y como la gente ya no tiene nada que ver y con qué entretenerse, aquí está el podcast que YouTube no necesita. Es correcto. Así que platícanos, Tengu. Cuéntanos un poco de Atlantis. Pero lo merece. Ah, claro. Pues bueno, a grandes rasgos Atlantis es una ciudad mitológica, supuestamente. Bueno, aquí hay mucho debate en la comunidad de historiadores, ahorita voy a explicar por qué. La primera vez que se escribe de la Atlántida como tal, lo hace Platón en sus diálogos de Timeo y Critias. No sé si así se diga en español, pero es Timeo y Critias. Y hace referencia a pues historias que él escuchó de su tío, que a su vez escuchó de un sacerdote egipcio, sobre una ciudad muy antigua, muy avanzada tecnológicamente, muy abundante, con un gran ejército, una ciudad con una estructura increíble, pero que de hecho bueno, él menciona, ¿no?, que la ciudad estaba como bendecida por los dioses, creo que los hijos de Poseidón se habían dividido ciertos reinos de la ciudad, algo así. Estoy un poquito oxidado en el tema, pero obviamente pues todos sabemos que Atlántida ya no está hoy en día, ¿no? Entonces lo que dice Platón es que esa ciudad, los ciudadanos se volvieron tan arrogantes de esa ciudad o de esa nación, se volvieron tan arrogantes que empezaron a retar a los mismos dioses, ¿no? Y los dioses pues como que les enviaron advertencias, pero pues no les hicieron caso y siguieron con su arrogancia, siguieron abusando de su poder. Y me parece que era en una sola noche, toda la isla, toda la ciudad se sumergió, supuestamente, se destruyó y pues no quedaron más indicios. Ahora, espera, es que olía quemado, pero creo que viene de afuera. Ahora, sí, yo sí. Uy, quieto. Ya me están buscando sí. Y por eso digo que nunca existió. No sé, es la película, es muy buena. Sí, Milo Touch es un gran historiador. Es un gran historiador, es un héroe. Como el tuve de un desagüe. Sí. Y el diario del pastor. Ajá. Y este escudo vikingo. Lo tradujeron mal, era Islandia. La cuestión aquí, donde digo que existe el debate, es que se cree que la Atlántida era una ciudad mítica, o que podría estar basada en ciertos mitos, pero que tal vez existió, pero que bueno, dicen que Platón lo escribió de manera pues arbitraria y que nada más lo quiso usar como un ejemplo, ¿no? Deja cierro la ventana por los camotes. Date. La cuestión aquí es que Platón no escribía en esos textos, según tengo entendido, o no, que yo recuerde al menos, no escribía ficción en esos textos en cuanto a fantasía, ¿no? O sea, no ejemplificaba las cosas. Sí, a veces los usaba para poner un ejemplo, pero no hablaba de mitos, a diferencia de Homero y cosas así, que bueno, muchas cosas que dice Homero ya se comprobaron que sí sucedieron, pero la gran mayoría siguen siendo mitos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso ha dado una búsqueda de miles de años. Obviamente esto resurgió, me parece que en el siglo XVII, XVIII, sobre todo en Europa, y bueno, ha tenido varios resurgimientos a lo largo de la historia, pero una búsqueda sobre dónde está la Atlántida, ¿no? Porque hay muchas personas que creemos realmente que la Atlántida sí existe, y no me quiero colgar más porque voy a hablar y hablar y hablar y hablar. Tú date, sigue, por favor. Bueno, esa es la Atlántida original, ¿no? Atlantis como tal.
Pero hay muchas coincidencias históricas analizando otras civilizaciones en las cuales, y otras religiones también, en las cuales vemos muchos indicios de que hay una especie de mito, como un mito cuna, ¿no? Un mito madre, que es muy similar en todas, ¿no? Esta ciudad, esta gran civilización de dioses, lo que sea, que tenían mucha tecnología, mucho poder, Ajá. pero que por diferentes razones generalmente tiene que ver con inundaciones, con diluvios, con cambios climáticos, con meteoritos, o sea, cada quien tiene como que su versión, ¿no? su versión, pero Ajá. es lo mismo. Hubo esta catástrofe, algunos lograron sobrevivir y sembraron las semillas para la civilización que conocemos hoy en día. Mucho de eso es interpretación, tanto personal como de varios autores, y muchos de esos son unos ejemplos muy claros. Ok. Hablamos más de eso. Tú cuéntame, ¿qué opinas de la Atlántida? La Atlántida. Pues mira, la Atlántida yo la primera vez que oí como hablar de ella y que fue como un tema de ¡órale, qué loco! Yo tenía como 5 años, yo creo, más o menos. Y lo escuché en alguna radionovela, güey. Bueno, no era radionovela, pero era como estas cuestiones que te cuentan las historias en la radio, güey. Ujú. Era una onda así. Y sí dije, ¡órale, qué loco, güey! Y luego ya cuando dijeron, no, pues sí, fue hace 1000 años y bla, 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 ¿no? Y como dices, ¿no? La cuestión de pues, tecnología súper avanzada, güey, electricidad, güey, cuestiones de movimiento por magnetismo, güey, bla, etcétera, 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 güey. Dije, wow, güey. Después empecé a crecer, güey, se me empezó a ir el pedo, güey, acerca de la Atlántida, güey, conocí Dragon Ball. Dragon Ball, Thundercats, toda esta onda. Y creo que ese amor por mí renació después cuando salió efectivamente la película de Disney, güey, de El Atlantis. Imperio Perdido. Exactamente, güey, ¿no? Gran película. La verdad, sí. Muy... no se le valora lo suficiente esa película, es muy buena. Justo, o sea, se me hace como de esas películas que, güey, merecen más crédito del que tienen, ¿sabes? Sí, totalmente O sea, underrated. pese a que todos sabemos que es buena, es como, güey, merece más crédito todavía. Es como la Isla del Tesoro. Sí, totalmente. De hecho, tienen mucho el estilo similar. Ajá, inclusive hasta la animación. Uh-huh. Entonces dije, wow, ¿no? Me acuerdo que cuando vi la película sí fue como de, no, pues que si el diario del pastor, y su puta madre. Yo dije, ay, güey, debe existir esa madre. Entonces fue como, no, idiota, no existe. Existen los de Platón. Y dije, eso está más interesante todavía. Está todavía más interesante. ¿Por qué? Pues, y dije, no, pues el brother Platón sabe de lo que escribía. ¿Qué pedo? Entonces sí fue como un wow, ¿no? Y justo, no sé, pero leer como los relatos de Platón, que si no me recuerdo fue el Timeo y las críticas. Critias. Esa madre, las critias. Uh-huh. No, que es como la historia, ¿no? Que él escucha, güey, de niño, que se la platican de los viajeros que llegaron, que lo conocieron, y la descripción de los lugares, ¿no? O sea, la descripción de, güey, este pedo era así, y que dices, brother. O sea, no sé, creo que no. Creo que está como tan bien explicado que dudo que sea fábula, güey, ¿sabes? Claro. O que sea parábola, o como quieran llamarlo, ¿no? O sea, siento que es como, está demasiado bien, güey, como para... O no sé cómo... Ajá, exacto, ¿no? Sí, además, la atención a los detalles también. Exacto, ¿no? Y además creo que por lo mismo es como que, y si le quisieran meter ficción, hay mucho de dónde explotar para que tuviera ficción, cosa que tampoco lo tiene. Claro. Entonces, no, después de eso recuerdo que empecé como a indagar, investigar y toda esta onda, y llegué como al punto de colisión, güey, entre la cultura atlante y la egipcia. Ok. ¿Sabes? Esta onda de, pues, digamos que unas por otras, ¿no? El surgimiento de una mientras el declive de la otra, güey. Cierto. Y después, pues como dices, ¿no? Esta onda del gran diluvio. ¿No? El gran diluvio que pues, está en todos lados, todos tienen su versión diferente, pero todos sabemos que hablan del mismo. Había un mosquito ahí y yo. Muerto. Yo dije, sí, chupala.
¿de acuerdo? Sí, 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 No, totalmente. entonces, y como mencionabas, ¿no? O sea, justamente esta cuestión de todos tienen como su propia versión del diluvio, güey, con altas y bajas y pequeños cambios, pero al final del día es la misma, ¿no? La misma madre, ¿no? Excepto el chingado barco este, pero... El arca. Ajá. Muy similar y como concluimos en el capítulo anterior, ese mito incluso está basado en mitos previos, como el de Gilgamesh, donde Justo. hace referencia incluso a la civilización previa y el rey, bueno, en la épica de Gilgamesh, creo, hace tiempo que Sí. la leí, el rey, el que tenía el arca era el que había sido el rey de la civilización antigua, una especie Ajá. así, y los dioses le habían dicho, o sea, Uruk, si no mal recuerdo. una cosa así, muy Ajá. interesante. Y Sí, tenía sí, como sí. unos sirvientes de piedra, cosas así extrañas. Ajá, sí, ¿no? Y sobre todo, pues como dices, ¿no? Esta onda de como la cuna de la civilización como la conocemos, que Ujú. dices, ah, ok, viene de un poquito más atrás, güey, ráscale tantito, güey, ya están ahogados, tira paro, güey, así. ¿No? Entonces, exacto. Perdón, Es ya no voy a que, hacer lo no, del por delfín. favor, no, es que es el plugin de Afganistán, güey, que tenemos por aquí, güey. Saludos a Gatada de Vatos. Sí, sí, no, Sí, no. y ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta, porque yo estudié este tema, sobre todo cuando iba en la universidad, cuando era joven y bello. Ay, estaba muy obsesionado con este tema y me puse a investigar mucho, ¿no? Leí el Timeo y Critias, todo eso. Ajá. Leí, pues, a otros escritores que buscaron y fallaron, o que, no sé, había un escritor, creo que era un monje o algo así, pero estaba aquí en la época de la conquista y un poco posterior. Ujú. E incluso él creía que aquí Tenochtitlán era la mítica ciudad de Atlantis. Después se comprobó que pues no podía ser, porque era mucho más nueva de lo que realmente se creía, pero él hizo un gran estudio. O sea, sí investigué mucho, y lo que me he dado cuenta es que realmente sí hay muchas teorías conspirativas que están basadas completamente en la fantasía, y es muy fácil decir para todos, sí, son aliens, y ya. Cualquier Sí. cosa que no sepamos, son aliens. Alien. Ajá. Pero es lo mismo del lado histórico. O sea, es completamente lo mismo del lado histórico. Cualquier cosa que no nos cuadre, la gente del mar lo trajo, ¿no? Literalmente muchas culturas tuvieron contacto con la gente del mar. ¿Quiénes Claro. eran la gente del mar? No importa, no lo necesitamos saber, ¿no? Ustedes créanos. O sea, sí hay muchas incongruencias históricas, al menos en la comunidad histórica mainstream, por así llamarle, Ajá. pero muchas de ellas he notado yo estudiando, obviamente, a otros autores, historiadores y arqueólogos también, antropólogos y geólogos, que tienen la teoría de que había una civilización madre, de que había una civilización de alguna manera que quizás no entendemos, o sea, quizá no como lo entenderíamos hoy en día, de que estamos conectados por el internet y eso, pero sí globalizada en cierta época, en cierto punto de la historia, porque hay muchas coincidencias. Y además de las incongruencias, por ejemplo, se dice, bueno, la esfinge tiene que ser no sé qué tan vieja dicen que es, probablemente dicen que tiene unos 5.000, 3.000 años, una cosa así. Pero se ha Ahorita comprobado, te han lo comprobado digo. geólogos, perfecto. Ajá. Han comprobado geólogos que podría tener mucho más, ¿no? Alrededor de 10.000 años, por el tipo de erosión que tiene la piedra, que es erosión por agua, cuando esa zona no era tan 8.000 árida. años. 8.000 años es la versión oficial. Según Bueno. esto, en lo relativo a su edad, según algunos expertos, habría ya cumplido 8.000 años. Hasta ahora se le habían Exacto. calculado 4.600, atribuyendo su autoría al faraón Kefre de la Ajá. cuarta dinastía. Exacto. Ahora aquí hay una cuestión. Si en verdadmente fue a los... Creo que ahorita la constelación, podría estar muy equivocado en esto, pero creo que ahorita la constelación de Tauro es la que sale y está alineada perfectamente. No, más bien, cuando fue el momento de este faraón que acabas de mencionar, creo que estaba la constelación de Tauro la que se alineaba perfectamente con la esfinge, ¿no? Con la coronilla de la esfinge. Ajá. Pero hay muchas más coincidencias, como decir, por ejemplo, si se hubiera hecho cuando dicen que se hizo, hace lo que acabas de leer, 8.000, 10.000 años, estaba la constelación del Leo. ¿Y por qué los egipcios no le pusieron una cabeza de león? Si era la constelación de Leo. Bueno, lo más probable es que sí tenía una cabeza de león, y de hecho toda la estructura del cuerpo tiene indicios de que, bueno, originalmente tenía una cabeza... Era un león, tenía una cabeza de león, es proporcional, y no este cuerpo gigante de león y esta cabecita de humano que vemos hoy en día. Probablemente se dañó y la intentaron reparar, y bueno, pues quedó lo que tenemos hoy en día. Sigue siendo un monumento increíble. Pero ¿a qué voy con todo esto? Esa es nada más una de tantas incongruencias históricas que existen.
Otra tengo por ahí, sí, por ahí tengo un libro muy interesante que se llama, bueno, de hecho son dos. Uno es, nada, es que uno no lo tengo, pero uno es Fingertip of the Gods, que serían como los dedos de los dioses. No, fingerprints, como las huellas de los dioses. Huellas. Las huellas de los dioses, y el otro es The Magicians of the Gods, que es los magos de los dioses. Estos libros son por el investigador, arqueólogo independiente, antropólogo independiente Graham Hancock, al cual te recomiendo muchísimo. Okay. Es un personaje increíble, muy estudiado, que se dedica a esto, ¿no? Sin decir nada de aliens, nada de eso, no nos metamos en eso, vamos a buscar los hechos, y los hechos es que no nos da. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras megalíticas, súper complejas, construidas en una época en la cual se supone que el hombre todavía era cazador y recolector. Entonces, y era nómada. Entonces, ¿cómo era nómada si se quedó 50, 100, 200 años a construir toda esta estructura? O sea, hay una gran parte de la historia de la humanidad que está perdida, ¿no? Que falta una gran pieza del rompecabezas. Justo. Y curiosamente, si asumimos que había una civilización madre, una civilización cuna, que repartía ciertas tecnologías diferentes con los hombres, y que esos mitos y leyendas sobre esta civilización han sobrevivido de una u otra manera por medio de religión, de mitos, de historias, de fábulas, de cuentos, a lo largo de la historia, entonces las cosas empiezan a cobrar más sentido. Sobre todo en la cuestión también geológica, que está demostrado que alrededor de esa época es muy probable que la Tierra sufrió un cambio climático brutal, que cambió por completo, ya sea los niveles del mar, los glaciares, o sea, fue un caos. Básicamente lo que era frío ahora era caliente, lo que era caliente ahora era frío, y lo que era tierra ahora era agua, y viceversa. O sea, un caos brutal. Un reversa en el 1, güey. Exacto, así, van para atrás. Sí. Y esto, ya para no alargarme mucho en este tema, Graham Hancock dice algo muy interesante. Hace la comparación, hace una analogía con la modernidad. Dice, bueno, sabemos que en esas épocas había cazadores, había nómadas, había recolectores, había tribus pues, nómadas, ¿no? Que iban por ahí. Pero ¿por qué fue a partir de ese momento que empezaron a crecer ellos poco a poco, a cementar una civilización? ¿Qué fue lo y hace que cambió, la analogía, ¿no? Y hace la analogía con la modernidad. Dice, hoy en día nosotros tenemos aviones, nosotros tenemos barcos, tenemos submarinos, tenemos plantas nucleares, o sea, y al mismo tiempo hay comunidades que viven completamente aisladas de la tecnología de la sociedad moderna, que viven de la selva, del río, del bosque, o que están muy apartadas y que literalmente siguen siendo cazadores-recolectores. Y dice, si el día de mañana hay una catástrofe climática, cae un meteorito, se invierten los polos, se irrumpe el campo electromagnético de la Tierra, se caen entre comillas, los satélites, la red, volvemos a la era de piedra. ¿Quiénes son los que más capacitados estarían para sobrevivir? Pues esas mismas comunidades que ahorita los vemos como, bueno, pues gente que está en la antigüedad, que todavía viven de sus campos, viven de cazar jabalís, viven del río, o sea, y con quienes, si tuvieras el poder, la oportunidad, con quienes irías para sobrevivir y para aprender de ellos, pues con esas personas que son los que sobrevivirían. Y haces analogía para decir, tal vez pasó algo similar, o sea, tal vez antes teníamos esta gran cultura, esta gran civilización que no pudo sobrevivir enteramente y tuvo que sobrevivir uniéndose a todas estas tribus, pero dándoles algo a cambio, ¿no? Tal vez les enseñaron a tratar el campo, ¿no? Tal vez les enseñaron a cocinar, tal vez les enseñaron ciertas cosas de manera diferente y tal vez todavía tenían un poco con ellos de la tecnología. Y para estas personas, quizás estos atlantes, vamos a llamarles, que sobrevivieron de esa catástrofe, tal vez eran como dioses. Y entonces si lo empiezas a ver así, y ojo, esto suena loquísimo, pero aquí en México pasó. O sea, llegaron los españoles y se supone que muchos de los nativos aquí pensaron que eran dioses, ¿no? Sí, y todavía pasa, cuando se encuentra una tribu en el Amazonas y ven un avión, no saben qué está pasando, creen que es un dios. O sea, sí, claro. Es muy simpático, ¿no? Sí son cosas que pueden pasar. Y yo sí creo en lo personal que algo así pudo haber sucedido y creo que esa es una respuesta muy viable para muchas de las incógnitas que tenemos en nuestra historia. Mira, estoy totalmente de acuerdo, güey, la neta. Y sobre todo, ahorita que tocaste el punto del, por decir, ¿no? En la época de la catástrofe y toda esta onda,
la cuestión del cambio, el cambio de polaridad y los polos magnéticos de la Tierra, ¿no? Yo hace tiempo había escuchado una teoría, güey, que siento que no está tan descabellada. Mira, sígueme el viaje. Ahí te va. Cuentan que efectivamente había una civilización madre, ¿no? Obviamente ahorita sin meternos en cuestiones Anunnakis y la chingada, bla, ¿no? Seres humanos, civilización madre, ¿va? Ok. Que ya habíamos avanzado demasiado, güey, en cuestiones tecnológicas y todo esto, güey. De una forma diferente al punto al que hemos llegado ahorita, ¿no? Okay. Y que efectivamente había una globalización, ¿no? Pero no por medio de internet y estas cosas, sino por medio de energía. ¿Ok? Energía, güey. Elementos, y por elementos sí, elementos químicos, ¿sabes? Energía, elementos químicos y magnetismo, güey. ¿Va? Ok. ¿A qué voy? Estoy de acuerdo, güey, ¿no? Y siento que la catástrofe que todos conocemos como el gran diluvio y la chingada, porque seamos honestos, si nos ponemos a analizar, güey, en todo, bueno, tal vez no en todos, porque no quiero decir un 100% ni generalizar, pero probablemente en el 90%, güey, de los escritos y, bueno, escritos, textos sagrados, bíblicos, historia, lo que quieras, hay un antes y un después del gran diluvio. Ok. Lo que hay después del diluvio, güey, es una cuestión de, ok, así fue como empezó el pedo, y por aquí y por allá, y tenemos indicios y tenemos, pues, pruebas pacientes ficticias, como quieras llamar, pero hay pruebas, ¿no? Ya sea que si la epopeya de Gilgamesh, güey, que si, ok, la creación y la fundación de la continuación de la casa abrahámica, güey, de la religión que tú quieras, ¿no? Hay después del diluvio, hay algo. Pero generalmente todo lo que está antes del diluvio, güey, son como fábulas, son como cuentos, son historias, güey, ¿sabes? No es algo que digas, lo tengo, güey. Exacto. Como, por ejemplo, no sé, el Génesis. Claro. Es que es como que la fábula del Génesis y de la creación y su puta madre y bla, 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 y sí, de aquí salimos y lo que quieras. Pero al final del día terminamos siendo eso, güey, ¿no? Como el cuento, la fábula, porque no sabemos bien realmente qué había antes de. Ok. Ahora, yo estoy muy de acuerdo, justo en el punto que tocaste, ¿no? En el hecho de, probablemente, güey, los atlantes, e insisto, para todos los que nos están viendo, güey, no somos historiadores, güey, no, yo no sé un carajo de esto, güey, no hablo griego para entenderle a Platón, güey, no lo conocí, güey, ajá, sí. Pues para que destapen una chela y digan, sí, a huevo, pinches delfines. Exacto, güey, no se claven, güey, no, Keiko es la onda, güey, a huevo, Keiko es el verde. A huevo. Entonces, güey, voy a hacer un paréntesis. Eso de los delfines olvidé decir que es porque de chiquito sí escuché la teoría de que los atlantes se habían convertido en delfines, güey. Habían evolucionado para convertirse en delfines. Pero ya, por eso me quedo con eso. Pero es una mamada. Ajá. Algún día la rebotaremos, güey. Por favor. Esta gente de Afganistán. Entonces, a mí no me suena tan descabellado, güey, el hecho de decir, güey, como raza, güey, como especie, ya habíamos llegado a ese nivel de sociedad, ¿va? Y sobre todo en el hecho de que, hubo este gran diluvio, güey, ¿no? No sabemos si fue creado por un meteorito, güey, por un terremoto, güey, por una descarga solar, güey, no lo sabemos, pero lo hubo, ¿no? En lo cual me conlleva al hecho de que, órale, estoy consciente de que probablemente ese gran cambio en el mar, güey, con el gran diluvio, y como dices, donde había agua ahora ya no hay, güey, donde había tierra ahora ya, güey, lo que estaba frío ahora es caliente, güey, etc. Siento yo, güey, que basándonos en eso, güey, entendería perfectamente que también hubo un cambio magnético en la Tierra, ¿verdad? Ya sea, pues no sé, dudo mucho que 180 grados, pero no sé si tus 23 estamos hacia un lado, tal vez fueron los 46, 23 de regreso y 23 para el otro, no lo sé, hubo algo, ¿no? Que cambió ahí. A lo cual entiendo esta cuestión de, conociendo la cuestión del Atlante, ¿no?
que según la leyenda, güey, ya tenían electricidad, ¿no? Ahora, electricidad, ¿cómo, güey? Nosotros tenemos electricidad con cables por el pendejo de Edison. Estamos de acuerdo. Cierto. Pero si no hubiera sido por él, güey, nuestra electricidad sería sin cables, por las bobinas de Tesla, De Tesla. ¿sabes? Que probablemente es el mismo Que- concepto al que ellos ya pudieron haber llegado, Probablemente. ¿sabes? El hecho de poder transmitir la electricidad sin necesidad de un cable ni mamadas de esas. Ok. Va. Ahora, sígueme el viaje. A ver. La Atlántida se llama así y nosotros le pusimos nombre al Océano Atlántico. Ok. Dentro del Océano Atlántico, güey, ¿cuál es el lugar con mayor pedos de magnetismo que hay? El Triángulo de las Bermudas. Eureka. Ahora, un gran diluvio, güey. ¿Qué es lo que cuenta el gran diluvio, güey, per se? El hecho de que, ok, se borró la Tierra, ¿va? ¿Qué tal si este gran diluvio, güey, estamos hablando de que fue un borró la Tierra, entre comillas, pero más bien fue la partida de un gran continente, ¿ok? Ok. Con una pequeña gran desaparición. Digo, ahorita quiero que retomemos algo que habíamos platicado alguna vez acerca de lo encontrado en el Sahara. Sí, definitivamente. ¿Ok? Y Pero también aún voy así. también voy a hablar de la Antártida también. Pero ahorita. Excelente, ¿no? Entonces, si tú conectas esta onda de el Sahara y la verga, güey, con toda la parte sur, güey, que se desprendió, güey, y obviamente toda la parte norte y el hueco que quedó de pura agua, güey, Ujú. que fue literalmente un mundo perdido, güey, hasta Cristóbal Colón, bueno, hasta los vikingos, Cristóbal Colón, y bla, bla, bla. Sí. Va. Si a esto le sumamos, ¿no? El hecho de, como dices tú, seamos honestos, en la parte de Europa, así que digas tú, puta, un chingo de vegetación que tenemos, la neta no. ¿No? Entonces, entendería el hecho de que, ok, vamos a tener, se necesita emigrar, güey, a algún lado, güey, para reactivar esto, que en el cual, bueno, como sociedad, güey, necesitamos reactivar el pedo del flujo. En el cual, ok, ¿a dónde vamos a llegar? A la zona más fértil. Mesopotamia y Babilonia. En su época. Claro, en su época, ¿no? Sí. Que ergo, después de eso, pues en teoría vendríamos bajando, güey, para volver a llegar a Egipto. Claro. ¿Sabes? Que en su momento, y ahorita es donde me gustaría que entraras, güey, con la cuestión del Sahara. Porque al final del día, güey, pues uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿no? Sí, bueno, para empezar, creen muchos geólogos que el Sahara, pues previamente no era un desierto, sino que era una selva, que tenía accesos a ríos, a mares, a cuerpos grandes de agua. Y hace un par de años aproximadamente encontré yo, bueno, yo me enteré por medio de un youtuber bastante conocido, se llama Bright Insight, tiene un canal en inglés en el que trata específicamente este tipo de temas, pero él expuso, una investigación que se hizo de unas personas que decían haber encontrado muy probablemente lo que vendría siendo la ciudad de Atlantis tal y como lo describía Platón en el Sahara, en la estructura Ricot, creo que se diría, o más fácil conocido como el Ojo del Sahara, que es, digo, sería increíble poder enseñarles una imagen o algo así, pero es básicamente... se las pondré ahora que edite el video y se las pongo. Perfecto. Salo del futuro se encargará. Esta que está aquí, o Ok, sea, es una va. estructura, es una estructura tan grande, se creía que era una estructura geológica, pero tan grande que se puede incluso ver desde el espacio. ¿Y qué pasa? Platón describe la ciudad de Atlantis, el país, la nación de Atlantis, de una manera muy específica y muy detallada de cómo estaba estructurada incluso geográfica y arquitectónicamente. Por ejemplo, decía que tenía aros,
uno dentro de otro, que así funcionaba, que el río entraba por esos, o el mar entraba por esos aros, los inundaba, entonces los barcos podían entrar a diferentes zonas de la ciudad, que tenía montañas y cascadas de un lado, decía que había mucho tipo de fauna como elefantes. Entonces uno piensa, ¿elefantes en el Sahara? ¿Mar en el Sahara? ¿Montañas en el Sahara con vegetación? Pues ¿qué crees? Que todo eso cuadra perfectamente con esta área llamada el Ojo del Sahara. Y ya que empiezas a ver así la comparación, dices, no mames, ¿será la ciudad perdida de Atlantis? No mames, bailo. Es como, sí. Porque eso nos diría que sí, de hecho, se inundó en algún momento. De hecho, incluso si ves si ves el Sahara, pues una foto satelital, se puede ver hasta la fecha perfectamente cómo el agua se fue llevando ciertas cosas, ¿no? O sea, el agua dejó ciertas marcas en las montañas, erosión, incluso a pesar de que ahora es un desierto. Eso es muy, muy interesante. Ahora también ahí se han encontrado, se han hecho muy pocos trabajos arqueológicos ahí, pero los pocos que se han hecho han encontrado lanzas, han encontrado cosas así, casi casi de la era de piedra. O sea, sí había una civilización que habitó ahí, solamente no se sabe nada de ella. Y quizás por toda esta cuestión de la descripción de Platón de que dice que se inundó por completo, estamos pensando en un continente perdido que se inundó y estábamos buscando en el fondo del mar. Ojo, es muy probable y de hecho se han encontrado varias estructuras hechas por humanos, casi comprobables, siempre hay los escépticos, pero es bastante lógico. Hechas por humanos sumergidas, ¿no? en diferentes lugares del mar. Pero esta en particular se me hace muy interesante y se me hace como una de las... Más allá de que queramos unir los puntos históricamente y llenar esos vacíos históricos con una hipotética civilización madre, esto se me hace una de esas pruebas duras, casi casi irrefutables, sí, de que bien podría haber existido ahí. Ahora hay dos cosas más que quiero mencionar. Si me da tiempo. No, venga, de ahí. Sí, seguro. Pues mira,